Hola almas inquietas, ya tenemos aquí el equinoccio de primavera si te encuentras en el hemisferio norte o de otoño si te encuentras en el hemisferio sur. Pero este ritual lo puedes hacer igualmente si te encuentras tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, si entra tanto la primavera como el otoño. Simplemente hay que cambiarle unos detallitos que te lo diré al final del vídeo. ¿Y por qué hacemos el mismo ritual ya estemos en un hemisferio o estemos en otro? Porque estés donde estés, todos queremos salud, dinero, amor, paz, protección, bienestar. Es un ritual y como todos los rituales deben estar hechos sobre un altar. Es decir, tenemos que tener el elemento agua, fuego, tierra y aire. Y nuestra vela de altar o nuestra vela de espíritu, que la retiro para que se vea. Y también tenemos que tener representados los tres reinos: el reino vegetal, el mineral y el animal. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer este ritual son los siguientes: una vela como esta, ¿veis? Es una vela blanca en la que lleva introducidas tres velas: la roja representando al amor, la amarilla representando al dinero y la verde representando a la salud. Pero como esta vela cuesta mucho trabajo encontrarla, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo encontrarla, así que te voy a decir cómo puedes hacer este ritual sin tener esta vela. De hecho, a mí me gusta muchísimo más, porque a mí me gusta preparar mis propias velas, parece que llevan como más esencia, más intención en lo que quiero conseguir. Así que, como no tenemos esa vela, vamos a utilizar una vela amarilla para el dinero, una vela roja para el amor, una vela verde para la salud y una vela blanca para el bienestar, para la protección. Además de las 4 velas, vas a necesitar canela en polvo y aceite de canela. Aquí en la tarjeta de información que sale por aquí arriba te dejo un enlace de cómo puedes hacer tus aceites esotéricos, por si quieres hacer el aceite de canela. Además, vamos a necesitar también papel, lápiz para escribir la petición, evidentemente, y 6 velas de té, 6 velas blancas de estas pequeñitas de té. Como es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, vamos a usar flores, que es el fruto representativo de la primavera. ¿Qué quieres usar? Frutas. Puedes usar flores o frutas. Las frutas de la primavera pues son la fresa, la cereza, las ciruelas, arándanos. Si estás en el hemisferio sur, pues le tienes que poner frutos representativos del otoño, que en este caso sería la uva, la granada, manzana, castaña, frutos secos. Bueno, pues el primer paso, como se supone que no tenemos esta vela, quien tenga esta vela lo puede hacer perfectamente con esta vela, por supuesto, pero vamos a suponer que no la tenemos. Así que el primer paso sería derretir la vela blanca. Pero antes de pasar a derretirla, voy a ir prendiendo esto. El primer paso es escribir nuestro nombre desde la mecha hacia la base. Si este ritual lo quieres hacer para más miembros de tu familia, de más personas que vivan contigo en tu casa, puedes poner el nombre de todos los miembros de la familia, ojo, que vivan bajo el mismo techo. Igualmente todos los nombres deben ir desde la mecha hacia la base. El tuyo, el de tu pareja, el de tu hijo, el de tu abuela, el de tu primo, todos los que te quepan, evidentemente. Que sois muchos, pues vas a tener que utilizar una vela más grande, de estos velones gordos, pero puedes poner todos los miembros de tu familia que vivan bajo el mismo techo. Una vez que ya tienes escritos todos los nombres, o tu nombre, con aceite de canela, te untas las manos y consagras la vela. La vela se consagra de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo, impregnando bien todos los nombres o tu nombre o el nombre que hayas escrito en la vela. Y mantén la vela entre tus manos pues mientras que estás meditando o te estás concentrando o visualizando cómo viene esa protección a tu vida o a tu casa. Una vez que ya la tienes consagrada, tómate tu tiempo, como siempre digo, no hay que hacer los rituales con prisas.
La puedes romper con las manos. Bueno, la mecha no sale, luego la sacamos cuando se derrita. La mecha la podemos guardar para futuras velas que vayamos a hacer, que si queréis que os explique cómo se hacen otro tipo de velas que cuestan encontrarlas en el mercado, me lo decís, y si yo sé hacer esa vela y es posible hacerla, yo os indico cómo hacerla. Como digo, la mecha luego la podéis sacar si no habéis podido sacarla directamente, como me ha pasado a mí, y la guardáis para hacer pues otras velas que haya que hacer. Pues metemos este recipiente con la vela troceada al baño María y dejamos ahí que se vaya derritiendo. Bueno, pues la misma operación hacemos con las otras 3 velas. En la amarilla, que es la que representa el dinero, escribes tu nombre o el nombre de los miembros de tu familia, del nombre a los que va enfocado el ritual, desde la mecha hacia la base, todos los nombres, y con aceite de canela la consagras. La que va enfocado en el amor, la vela roja para el amor, igualmente, todos los nombres, aceite de canela y la consagras. Y la verde es exactamente igual, todos los nombres escritos desde la mecha hacia la base para atraer la salud, y con aceite de canela las consagras. No lo he dicho antes, pero también vas a necesitar lazo, listón o cordón de 3 colores, de los 3 colores de las velas, es decir, rojo para el amor, verde para la salud y amarillo o dorado para el dinero. Juntas los 3 cordones, los 3 lazos, y por el humo del incienso lo pasas 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada vez que limpiemos con humo, el humo tiene que impregnar lo que estemos limpiando, si no, no sirve de nada lo que estamos haciendo. Pues ya tenemos los lazos, listones o cordones limpios, ya tenemos las 3 velas consagradas, ya está la vela blanca derritiéndose. Pues el siguiente paso va a ser escribir la petición. La petición se la tienes que hacer a quien tú le tengas fe. Si es una diosa, si es un dios, si es un universo, sabéis que yo ahí no me meto, porque el ingrediente fundamental de un ritual es la fe. Y tú le puedes tener fe a quien yo te diga o no. Por eso tiene que ser la fe a quien tú se la tengas. Le escribes con tus propias palabras una oración o un conjuro pidiéndole lo que tú quieres que te traiga este equinoccio. Pues referente a la salud, al dinero, al amor, como te digo, para ti, para tus familiares, esa petición. Y escribes como si le escribieras una carta. Lo importante es la intención que tú pones en esa oración o en ese conjuro que estás haciendo. Cuando termines, lo firmas y das las gracias. Le das las gracias a esa entidad porque sabes que te lo va a conceder. Lo escribes con lápiz, ¿eh? Doblas el papel 1 y 2 veces. Y lo reservas. Bueno, la vela se va derritiendo y vamos a echarle un poquito más de poder a la vela, que eso a esta no lo podemos hacer, así que por eso te digo que me gusta muchísimo más hacer mis propias velas, porque llevan más intención. En este caso vamos a usar canela molida. La canela viene bien para la salud, para el dinero, para el amor, entonces como encierra un poco todo lo que estamos pidiendo, por eso vamos a usar canela. Con una pizquita es suficiente. También puedes hacer una mezcla de 3 tipos de hierbas diferentes que aporten por separado salud, dinero y amor. Pero en este caso yo uso la canela y así tampoco os enredo tanto con tanto material para el ritual. Mientras la vela se sigue derritiendo, seguimos preparando el ritual. Con estos 3 lazos, o en este caso yo uso cordones, vamos a hacer una trenza, vamos a trenzarlos. Hacemos un nudo. Mientras que estamos trenzando, estamos consagrando y estamos elaborando todo el ritual, tenemos que tener puesta la conciencia, la intención en lo que estamos haciendo.
porque si estamos haciendo todo esto mientras estamos viendo la tele, hablando con alguien, con el teléfono, enviando WhatsApp y todo eso, pues es preferible que no hagas nada, porque la intención tiene que estar puesta en todo momento en lo que estás haciendo. Igualmente cuando vamos trenzando, pasamos el dinero, la salud, amor, dinero, salud, amor, y vas pidiendo que quieres atraer dinero, atraer buena salud, atraer amor, y vas apretando la trenza, que quede bien apretada, ¿eh? Salud, dinero y amor, y amor. Y ahora te diré cómo se usa la magia de las cuerdas a la hora de hacer un ritual. Cuando termines de hacer la trenza, le haces un nudo y aprietas. Una vez que ya tienes hecho la trenza, unes las 3 velas y las atas. Y cuando haces el primer nudo, tienes que decir: con el primer nudo se hace el hechizo, y aprietas. Con el segundo nudo tienes que decir: con el segundo nudo se hace verdad, y aprietas. Con el tercero tienes que decir: así será, y aprietas. Con el cuarto tienes que decir: este poder almaceno, y aprietas. Con el quinto tienes que decir: con el quinto lo fijo. Con el sexto, el poder transformaré. Y con el séptimo tienes que decir: así está sellado. Y aprietas, todos muy bien apretados. La magia de los nudos lo puedes usar en cualquier ritual que hagas. Aunque yo haya hecho muchos rituales en los que utilizo también cuerdas, lazos, pero aunque no se diga en el ritual, aunque el ritual no lleve incluido un lazo ni un cordón, lo puedes hacer siempre que quieras. ¿Qué es un ritual de amor? Pues con un lazo rojo, que es de dinero, amarillo, que es para la salud, verde. Y el siguiente paso es en un recipiente de cristal, de barro, de madera, de metal, pero nunca de plástico, que sea resistente al fuego. Tienes que poner la petición que ya tienes hecha en el centro. Sobre la petición, con una vela aparte que tengas, no con estas velas, sino con una vela aparte que tengas, en este caso yo voy a usar la que uso de elemento fuego, echas un poco de cera. No importa el color que sea, ¿eh? Y sobre esa cera pegas las 3 velas. Lo mantienes ahí firme para que no se caiga. Bueno, y ahora viene el siguiente paso. A ver si no me quemo. Removemos la cera con la canela, que se mezcle bien. Sacamos la mecha, que nos servirá para otra vela que vayamos a hacer. Toda esta cera de la vela blanca, que ya está derretida y mezclada con la canela, la tenemos que verter en el vaso alrededor de las 3 velas. Evidentemente no queda toda cubierta como queda esta vela, pero no me podéis negar que no lleva muchísimo más poder una vela que hacemos nosotros mismos, porque todos esos nudos, la canela consagrada desde dentro cada una de las velas, es imposible hacerlo con esta vela. Que me perdonen los de las tiendas esotéricas, pero tiene muchísimo más poder una vela que hacemos nosotros mismos. Pues ya dejamos ahí que se vaya cuajando esa cera que se ha derretido con la canela, y ahora vamos a pasar con las velas pequeñitas. En este caso
son 6 velas blancas, representando a los 6 meses que tenemos hasta el siguiente equinoccio. Y con aceite de canela te untas el dedo y en el sentido de las agujas del reloj las consagras. Sigue visualizándote llena de amor, de salud, de dinero, de protección. Visualiza mientras consagras cada una de las velas cómo te quieres ver y cómo te quieres sentir en los próximos 6 meses. Las consagra las 6, ¿vale? Y ahora vamos a montar el ritual. No es que hasta ahora no hayamos estado haciendo el ritual, pero bueno, ahora tenemos que montar ese momento en el que se van a velar todas nuestras peticiones, todos nuestros deseos. En un recipiente, yo voy a usar este de madera, puede ser de mimbre, puede ser una bandeja metálica, puede ser de cristal, ya ahí queda tu creatividad y lo que a ti te guste. O lo que tú tengas, como en este caso, esto es lo que yo ahora mismo tengo. Como te digo, que lo que quieres amor, al norte tiene que estar apuntando la vela roja. Que lo que quieres, además del amor y la salud, es dinero, al norte la vela amarilla. Que lo que quieres es salud, además de amor y dinero, al norte siempre tiene que estar lo que más necesites en este momento de tu vida. Bueno, colocamos la vela preparada en el centro, apartamos las pequeñitas y ahora rodeamos todo el ritual con el fruto del equinoccio. En este caso, al ser primavera, yo voy a usar flores. Pero como te digo, si estás en el hemisferio sur, estarás celebrando el equinoccio de otoño, pues a este mismo ritual lo rodeas de los frutos propios del otoño. Bueno, y ya lo adornas a tu gusto con flores. Yo le pongo flores porque es el más representativo de la primavera, pero si quieres también le puedes poner fruta. ¿Por qué le ponemos los frutos propios de la primavera o del otoño? Porque esa energía que van a dar esos frutos al ritual lo va a alimentar, le va a dar potencia al ritual. Ahora el siguiente paso es las 6 velitas que ya tenemos consagradas, las vamos a prender antes de prender las velas centrales, las vamos a prender y las vamos a colocar alrededor de todo el ritual, como ya he dicho anteriormente, porque van a representar los 6 meses que tenemos por delante hasta el siguiente equinoccio. Empezamos a colocar por el norte y en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora seguimos decorando todo nuestro altar, porque todo esto es un altar, no es simplemente un centro de flores, es un altar. Como veis, tengo el agua, el fuego, el aire, la tierra, la vela de altar debería ir en el centro. Lo que pasa es que yo la pongo ahí para que veáis. Ya tenemos todas nuestras velitas, todavía no hemos prendido las velas del ritual, pero vamos a seguir decorando el altar. Como ya te he dicho, cuanto más energía, más frutos le pongamos al ritual, más poder va a tener. Todos los rituales, mientras los hacemos, tenemos que disfrutarlos, pero los de los equinoccios y los solsticios tienen esa magia especial. La mejor hora para hacer este ritual, la hora en la que te encuentres con mayor tranquilidad, que sepas que nadie te va a molestar, da igual que lo hagas por la mañana o por la noche. Otra cosa te voy a decir, cuando es un ritual de solsticio o equinoccio, lo puedes hacer 3 días antes del equinoccio, incluso hasta 3 días después del equinoccio, ¿de acuerdo? Lo rodeas de flores. Y ya así, con cerillas de madera, intenta que sea con la misma cerilla, prendes las 3 velas, comenzando por la del norte y luego en el sentido de las agujas del reloj. Y si le quieres seguir sumando, le puedes poner por encima
unos polvos esotéricos. Yo en este caso voy a ponerle polvos de la suerte, porque también quiero que los próximos 6 meses me aporte suerte en todos los objetivos que yo tenga. Si quieres que te diga cómo se hacen los polvos esotéricos, en este caso los polvos para la suerte, me lo escribes en los comentarios y en un próximo vídeo pues te digo cómo se hace. Para este ritual no es que sea necesario ponérselo, pero si los tienes o tienes incienso del dinero, incienso del amor, esos inciensos que ya hemos hecho anteriormente, también se lo puedes poner por encima del ritual. Pero estos polvos, en el sentido de las agujas del reloj y por las velas y alrededor del altar. Cuanto más polvos de la suerte le pongas, más suerte te van a traer. Y ya dejas el ritual así montado hasta que se consuman todas las velas por completo. Una vez que ya se han terminado de consumir las velas, los restos de lo que hay dentro del vaso, solo los restos que hay dentro del vaso, los sacas como buenamente puedas y los entierras. Los puedes enterrar en tu jardín, en un parque cercano a tu casa, dentro de una maceta, pero los tienes que enterrar en un sitio donde haya vegetación para que florezcan todas las peticiones que has hecho. Y estas flores no las vayas ni a enterrar ni las vayas a tirar. Deja que estas flores se sequen, las guardas en un recipiente o las pones al aire libre, que se sequen por completo, porque con estas flores, las flores del ritual del equinoccio de primavera, vamos a hacer en próximos vídeos pues hidrolatos, aceite de flores y muchas cosas que vas a necesitar para llenar tu despensa mágica con estas flores que tendrán el poder que han adquirido a la hora de hacer este ritual. Así que cuanto más flores pongas y más variedad de flores, muchísimo mejor. Si haces tu ritual para el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño, envíame tus fotos a través de las redes sociales, que a mí me gusta ver cómo ponéis vuestros altares, cómo hacéis vuestros rituales. Así que a través de las redes sociales me podéis enviar vuestras fotos y yo las publico. Pues si te ha gustado este ritual, me das un like, te suscribes a mi canal, le das a la campanita que hay aquí abajo para que la próxima vez que yo suba un nuevo vídeo te avise en tu dispositivo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.